Arratsaldeon eta ongitorriak izan zaitezte Kirol Eskolak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duen jardunaldi honetara. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi eskiot fakultateari eta horren ordezkariari laguntza emateagatik eta logistika guztia antolatzeagatik hau antolatzeko, burutzeko eta aurrera ateratzeko, urtero egiten dugun moduan, iazkurtea ezberdina izan zan deno dakigunagatik, bero, aurten berriro bueltatu izan gara, eta espero dut datozen urtetan berriro ekitaldi hauekin arrea jongo errela. Baita ere eskerrek eman nahi eskiet, bai Andres Sánchezi, bera Arabako Kirol Federazioan elkargoaren lehendakaria da, eta batera baita ere Marijo Lagartosi lizentziatuen elkargoaren ordezkari bezala. Orduan baita ere haiei eskerrak ematea Kirol Eskolaren izenean, laguntza emateagatik, difusioagatik, eta gure bide honetan lagunak izan direlako orain arte. Buenas tardes a todos y a todas y deciros que yo como representante del Gobierno y de la Escuela Vasca del Deporte, que integramos esta formación dentro de los programas que tenemos de formación continua para atender a los diferentes ámbitos del deporte y en este caso respondiendo a una petición de la propia facultad de abordar los aspectos que tendrían que ver con la actividad física, la salud y en este caso vinculados al rendimiento, atendiendo a esa petición hemos intentado organizar estas jornadas o colaborar en su organización. Para ello ha sido absolutamente imprescindible la colaboración de Sara Maldonado y de Javi Orbañanos, que son los que realmente han llevado adelante todos los contactos para que los ponentes, creo que hay un plantel de ponentes muy interesante y que espero que sean muy bien recibidos y que nos puedan aportar mucho conocimiento, que en el fondo es la razón de ser de estas propias jornadas. Entonces, agradecido a profesor y profesora de la facultad, que son los que realmente han movido esta jornada para que podamos estar aquí. Besterik gabe, izena eta hitza emango diot Javier Ruiz-Arkautegi. Mila esker. Bueno, arratsaldeon edo eguerdion, ordu hauetan ja batek ez daki zordutan bizi den. Niretzako, lehendabizi eskertu nahi nizueke etortzea eta ongitorriak zarete fakultatera, bertokoak zaretenok. Guretzako poza handia da ikustea gela honetan berriro jende beterik eta duela gutxi desprentzitatu egin du gela guztia, orduan, poza handia da. Decía que bienvenidos a la facultad, a aquellos que no seáis de aquí, a la propia facultad. Y comentaba que para nosotros es una gran alegría poder reanudar las actividades dentro de esta sala con una cierta normalidad, una sala que acabamos de desprecintar, ahora que parece que la pandemia de momento nos ha respetado, ya veremos a ver qué pasa. Y quería también agradecer a la Escuela Vasca del Deporte, al colegio y a la Asociación de Federaciones la colaboración que están teniendo con nosotros. Esperamos que en años venideros lo podamos realizar todavía con mayor normalidad y en los horarios habituales. Y quisiera también destacar que este año se han unido dos temas que en principio no suelen presentarse de esta manera, que son el rendimiento y el ámbito de la salud. Y me parece que es un punto a destacar y que en un futuro debería también de profundizarse. Muy bien, Yasker. Bien, Marijo Lagartos, en representación del Colegio de Licenciados. Arratsaldeon. La verdad es que por parte del colegio, lógicamente, agradecer a la Escuela Vasca del Deporte que siga contando con nosotros para colaborar en esta jornada. A la facultad, lógicamente, siempre agradecidos por el acogimiento que nos hacen y enlazando principalmente con esto último que ha comentado Javi,
en relación a la unión de estas dos temáticas. Bueno, yo no diría dos temáticas así claramente, sino que realmente el rendimiento entiendo que con el tiempo se ha mejorado o siempre tiene que ir buscando también esa vía de salud hacia el propio deportista, ¿no? hacia el atleta del alto nivel. Es muy interesante, es una temática, el tema de integrar esta temática de actividad física y salud, que además después de la pandemia que hemos padecido, pues creemos que ha sido realmente, que era interesante y muy adecuada de acuerdo a los tiempos, pero no solamente con eso, sino que además Sara, pues como gran profesional y especialista en este área, pues nos había insistido, doy fe de ello, que había insistido para integrar esta temática en estas jornadas. Y bueno, pues la verdad es que próximamente entiendo que miremos que se seguirá en la misma línea. Desde el colegio poco más tenemos que decir, agradecer también la asistencia de todos y que esperemos que realmente pues volvamos otra vez a la normalidad. Y nada más, paso la voz a Andrés, presidente del Consejo, presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas. Gracias, Marijo. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a Vitoria a todos aquellos que no seáis de la ciudad y a los demás, lógicamente, a las jornadas. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela Vasca del Deporte el hecho de que haya contado con nosotros, como ha sido así desde el inicio de que se puso en marcha todo este ciclo de charlas y de jornadas. Deciros que desde la Unión de Federaciones Deportivas de Álava, lógicamente, todo lo que sea la formación es algo que nos interesa sobremanera, porque de alguna manera también eso redunda en beneficio de las propias federaciones y del propio deporte. Las federaciones, digamos que como entidad somos un ente casi administrativo, pero lógicamente dentro del seno de las federaciones están los técnicos y están los propios deportistas, y cuanto mayor formación se tenga por parte de los técnicos y también de los propios deportistas, pues eso redundará también en el beneficio de la actividad deportiva en sí. Quiero incidir también en el hecho de que se haya complementado el tema de la salud con el tema del alto rendimiento, y eso es bueno porque a veces hay ciertas telarañas o ciertas tendencias a pensar que todo es alto rendimiento, pero evidentemente si no se hace en condiciones de que sea beneficioso para la salud, termina siendo bastante contraproducente. Lo que hemos observado con esto de la pandemia, desde las propias federaciones, es que creíamos que cuando se celebraran los campeonatos correspondientes iba a haber una merma en las marcas, y lo que hemos observado con cierto estupor al principio es que resulta que hay muchas marcas que han mejorado, con lo cual quiere decir que habiendo hecho otro tipo de entrenamiento se han mejorado las marcas, y a lo mejor por ahí debíamos de ir en alguna medida. Bueno, ya sin más, no me quiero alargar, daros las gracias por la asistencia, gracias a la asociación, a la Escuela Vasca del Deporte, a la Facultad por recibirnos, lógicamente también a Marijo, porque parte de nuestro trabajo también lo hacemos en colaboración con el Colegio Oficial de Profesores de Educación Física, y lógicamente a Sara y a Orbañanos, porque son quizás los artífices de que todo esto sea posible. Muchas gracias también. Gracias.